Yo intentaré hacer referencia a esta crisis y lo haré desde 4 puntos de vista. El primero, esta es una crisis de modelo de desarrollo, pero fundamentalmente y de entrada es una crisis, yo diría, de mala información. No sabemos qué es lo que sucede en este planeta. Nos engañan constantemente. Estamos en la llamada sociedad de la información y sociedad de la comunicación y sin embargo no sabemos aquello que en la antigua expresión cristiana se llamaba de la misa la vida. Nos engañan. No sabemos nada de lo que sucede. Pondré un par de ejemplos de ello. Un tema que afecta mucho al desarrollo, especialmente en los países del sur, es el tema de la deuda externa. Precisamente el Foro Social Mundial ha trabajado como uno de sus ejes emblemáticos el tema de la deuda. Antes del cambio de milenio, naturalmente el foro no existía, pero sí la petición, se había pedido una cancelación, una condonación importante de este fuerte gravamen que tienen los países del sur, que es el gravamen de la deuda. Hubo, como bien recordaréis, importantes acciones, campañas en favor de esta condonación. Transcurrió el cambio de milenio, no hubo resultados efectivos. Entrados ya en los años 2000 y hacia mediados de la primera década, concretamente en el año 2005, en su reunión anual, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos dijeron que sí, que iban a prestar atención a nuestras peticiones, a las peticiones de la sociedad, para cancelar. ¿Para cancelar qué? Según lo que nos dijeron en aquel momento, para cancelar una parte importante de la deuda externa de todo el mundo y para cancelar la totalidad de la deuda africana, que era evidentemente la más perentoria de todas. Muy bien, la noticia era francamente buena y por tanto podíamos alegrarnos todos. Los periódicos, los grandes medios de comunicación pusieron esto: se cancela la deuda externa para los países del tercer mundo y se cancela la totalidad para los países africanos. Sin embargo, una cosa es aquel flash informativo que durante 15 segundos aparece por televisión y que a los 15 segundos es sustituido por otro flash informativo, y otra cosa es lo que en los periódicos se llama la letra pequeña, aquello que te da más detalles. Valía la pena mirar esta noticia titular: Banco Mundial y Fondo Monetario van a cancelar parte de la deuda y cancelarán la totalidad de la deuda de los países africanos, y una vez leías más detalles del caso, te daban una buena información. ¿Cuántos dólares iban a destinar a cancelar la deuda? Aquí sí que pienso que la aportación era importante, y ya no eran solo buenas palabras, eran dólares en concreto. Van a destinar tantos dólares. Ya tenías algo más de información, pero te faltaba la última información. ¿Y cuál es el total de la deuda externa? Para saber si aquello que van a perdonar significa mucho o significa poco. Si no sabías el importe de la deuda externa, podías acudir a cualquier biblioteca, anuarios de Naciones Unidas, que publican esta cifra con asiduidad. Y si por casualidad no tenías ningún anuario de Naciones Unidas a mano, no tenías por qué preocuparte. Hoy en día hay un santo, que es el santo que en el mundo más devotos tiene, se llama San Google, y solo hay que preguntarle cuál es el importe de la deuda externa. San Google te lo responde en el acto, y entonces ya sabías, por un lado, qué es lo que iba a perdonar el Banco Mundial, por otro lado sabías lo que era el total de la deuda, y solo te faltaba una última operación, una operación que, si no estoy equivocado, se llama regla de 3. Hacías la operación de regla de 3, esto que perdonan es mucho o es poco, y el resultado era excelente. Suponiendo que Banco Mundial y Fondo Monetario cumplieran sus promesas, paréntesis, llevamos 6 años y no las han acabado de cumplir, acabarían perdonando el 1,4% de la deuda del tercer mundo. Vivimos engañados. No podemos saber cómo está el modelo de desarrollo si no tenemos profundidad en los datos que nos llegan. Algunos de ustedes viven en España, otros viven en el extranjero. En España hace tiempo que aparece una frase emblemática en los periódicos, algo que hace referencia a una cuestión que yo tenía olvidada desde mi juventud. En mi juventud a mí me gustaban los piratas en las novelas de aventuras. Después desaparecieron de mi vista y ahora han reaparecido con un adjetivo: piratas somalíes, que son los que atracan a pacíficos pesqueros españoles que van a buscar la pesca en África. Y no hay día en que no aparezca una noticia sobre estos piratas, e incluso un secuestro importante de un buque vasco llamado Alacrana,
al cual pues, tuvieron retenidos a los pescadores. Finalmente el gobierno español pagó un rescate, estos pescadores fueron liberados y ahora últimamente se ha juzgado a estos piratas, se les ha condenado a 200 años de cárcel, que por cierto es una pena difícil de cumplir. La pregunta es muy sencilla: ¿quiénes son los piratas? ¿Ellos o nosotros? Hay una publicación hecha por la Coordinadora Española de ONGs en 1985 que ahí habla del expolio constante que la flota pesquera española realiza en África, de cómo solo paga cantidades enormemente pequeñas en el concepto de licencia de pesca por las enormes toneladas de capturas de pesca que realiza. Llevan muchísimos años, la mayor parte de países africanos, intentando reclamar un mejor pago de la pesca. Nadie les hace caso. Bien es cierto que su forma de actuación no es muy correcta. A mí no me gusta el sistema violento de llegar con ametralladoras a un barco y secuestrar a los pescadores. ¿Verdad? No está bien. Pero peor está que durante 30 años le estemos robando a esta gente toda la pesca. Los secuestradores, no lo sé, pero los piratas somos nosotros, sin ninguna duda. Los medios de comunicación nunca nos dan estas informaciones. Podríamos seguir poniendo más ejemplos, solo pondré uno. Hace años, un periódico de Barcelona, que se llama La Vanguardia, en domingo y en primera página, y hago constar ahora del domingo en la primera página, porque el domingo es un día en que la gente suele leer el periódico más que lo habitual, y primera página es aquella que leen los periódicos, miran solo como el periódico, porque lo ven colgado en el kiosco. ¿Qué ponía La Vanguardia en domingo y en primera página? España, segundo país de Europa, con mayor número de inmigrantes. Tal cual está el tema en la cuestión migratoria, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, una noticia de este estilo a algunos les podía generar aquello que se habría llamado alarma social. Sin embargo, La Vanguardia decía: si ustedes quieren saber más del asunto, acudan a las páginas anteriores del periódico y recibirán más información. Acudías a las páginas anteriores del periódico y te encontrabas con dos columnas. Una columna en la que estaban expresados los inmigrantes en Europa en cifras absolutas a través de una lista, país por país. En esta lista, curiosamente, lógicamente, España ocupaba un lugar destacado. No era el segundo, como decía la portada, era el tercero en la lista, pero se ve que una noticia, cuando pasa de portada a páginas anteriores, pierde un puesto en el ranking. Sin embargo, lo interesante no es esto, lo interesante era la segunda columna. En la segunda columna había países de Europa ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino en cifras relativas, inmigrantes sobre 100 habitantes. Pero cuando de verdad la inmigración es significativa, no es cuando hay muchos, cuando hay pocos, sino cuando hay muchos, cuando hay pocos, por cada 100 habitantes que habitan en el país. Y en esta segunda columna, España no era el segundo, no era el tercero, era el octavo país de la lista. No se puede engañar a la opinión pública diciéndole que estamos al tope de inmigrantes cuando no estamos. No se puede engañar a la opinión pública diciendo que hay unos secuestradores que roban a los pescadores pacíficos cuando son los pescadores los que roban en África. No se puede decir que se cancela la deuda cuando no se cancela la deuda. Si no sabemos qué sucede en el mundo, nunca podremos tomar conciencia del modelo económico en el que nos ha tocado vivir. Les interesa a estos señores. Hace un cierto tiempo cayó en mis manos un estudio, a mi modo de ver, correctamente realizado, además realizado en un lugar tan lejano como la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué se nos explicaba él? ¿Qué personas gobernaban los 12 más importantes más medias norteamericanos? Más media que generan opinión pública en el mundo y que todos conocemos. Uno se llama CNN, el otro Washington Post, el otro New York Times, el otro Times Warner, el otro Walt Disney Productions, el otro Rupert Murdoch, y así hasta hoy. Cada uno de estos medios tenía en su consejo de administración aproximadamente unas 15 personas. 15 personas por 12 medios significa 180 personas. Medí quiénes eran estas 180 personas que gobernaban la comunicación en Estados Unidos y en buena medida en el resto del mundo. De estas 180 personas, 160 eran al mismo tiempo directivos de la industria del petróleo, directivos de la industria del automóvil, directivos de la industria de las armas, directivos de bancos norteamericanos
antiguos políticos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ninguno, o casi ninguno, excepto 20 de estos 180, eran personas libres. Todos ellos obedecían instrucciones. Todos ellos eran exactamente aquello que se decía en mi juventud. En mi juventud había empresas editoras de discos, de los discos clásicos tan amados por los disc y discos de vinilo, y había una editorial que editaba estos discos de vinilo. Tenía un logo, quizá alguien de la sala lo recuerde, se trataba de un perrito durmiendo frente a una gramola. La editorial se llamaba La Voz de su amo. Estos medios de comunicación no son ni más ni menos que esto, la voz de su amo. Y por tanto nos engañan constantemente, constantemente. Siempre debemos contrastar las informaciones, si no, nunca sabremos cómo funciona este planeta. La primera cosa que debemos saber es que este mundo, aunque esté en la sociedad de información y de la comunicación, es un desastre informativamente. Suerte que las redes sociales, suerte que Internet, suerte que las cosas nos permiten llegar a informaciones precisas. Porque si tuviéramos que fiarnos de la prensa oficial quiero decir toda, pública y privada, si nos tuviéramos que fiar de la radio, si tuviéramos que fiarnos de las televisiones, estaríamos muy mal. Con excepciones, por descontado. Pero este orden es un desastre. Y esto informativamente, evidentemente, genera mucha opinión pública y, en consecuencia, genera